Bueno, continuando con la pregunta 4. La pregunta 4 nos dice que preparemos los estados financieros consolidados de Cencosud al término del año 2017. Bueno, como dije al comienzo, la consolidación se trata de juntar los estados financieros de una empresa y hacer un estado financiero. Entonces, ¿qué pasa? Que en el enunciado, aquí, al 31 de diciembre del 2017, nos señala que existe, por ejemplo, acá hay una cuenta por pagar a Cenco. Por tanto, en el estado de situación financiera de Cenco hay una cuenta por cobrar de Sud. Y en estas notas que aparecían acá, nos dicen, hay unas notas explicativas y nos dicen que hubo una venta de activos entre ambas, que hubo unos préstamos, bueno, ahí se puede leer en detalle, pero lo que me refiero es que la idea es que lo que uno tiene que hacer en este caso es eliminar esas cuentas que existen entre ambas empresas. ¿Por qué? Porque como se está consolidando en los estados financieros, en definitiva, ambas empresas, como Cenco compró a Sud, ya son una. Entonces, ahora hay que hacer un estado de Cenco Sud todos juntos. Y esas cuentas que tengan entre ellas, esas cuentas por cobrar, ya no van a existir, porque al final es como tener una cuenta por cobrar con uno mismo. Y eso no tiene sentido. Por tanto, lo que tenemos que hacer acá en definitiva es, en primer lugar, como nos menciona, la nota número 1 nos dice que Cenco vende un activo a Sud cuyo valor neto es de 35.000, obteniendo una utilidad de 7.000. Es decir, Cenco le vendió un activo fijo a Sud y por un valor de 35.000, pero esa venta tenía una utilidad de 7.000. Es decir, en definitiva, el activo que le vendió, Cenco lo tenía por 28.000. Por tanto, lo que hay que hacer es, en primer lugar, reducir esa ganancia. Por tanto, habría que, lo voy a ir escribiendo, aquí igual, aquí, en la letra D, perdón, no escribí la letra C, sino que solo la comenté con palabras. Pero entonces, ¿qué pasaría? Que según la nota número 1, según nota 1, lo estoy poniendo así para que ustedes se acuerden de dónde salió la información. Según nota 1, o sea, sí, que hubo una venta activo con utilidad de 7.000. Por tanto, lo que hay que hacer es reducir la ganancia de esta venta, de la venta. Por tanto, se carga la utilidad del ejercicio por 7.000. Y al mismo tiempo también hay que reducir el valor del PP, porque para Cenco el valor de ese PP era de 28.000, no de 35.000, entonces tenemos que llegar a ese valor. Por tanto, reducir PP sería abonar por 7.000. Ese es el primer como arreglo que vamos a hacer. Luego, la letra número 2. Esto es como... voy a hacer todo aquí. Esto sería la otra. Ya, entonces, la 2 nos dice que, como yo les comentaba acá, aquí hay una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar, que es, aquí se cuenta por pagar a Cenco
y esta cuenta por cobrar a Sud. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar ambas cuentas. Y para eliminar esas cuentas, lo que hay que hacer es que hay que eliminar, voy a poner cuenta por cobrar y cuenta por pagar. Entre empresas. Entonces nos quedaría que son que nos quedaría que la cuenta por pagar hay que abonarla abonar por los 52.000, que era lo que lo que nos salía en el estado de situación financiera, y la cuenta por, perdón, era al revés, la cuenta por cobrar es la que hay que abonar, porque así es como uno elimina un activo, abonándolo. Y la cuenta por pagar entonces nos quedaría que hay que cargarla y por el mismo valor. Entonces recuerden que el sentido de esto que vamos a hacer, que la siguiente letra es la E, vamos a hacer los asientos como tal, es que en definitiva esta cuenta por pagar y cuenta por pagar es como Senko adquirió a Sud, es como que tuviera esta cuenta consigo misma. Entonces por eso tiene que eliminarla. Y luego la 3, el tercer arreglo que tenemos que ver, es que en la nota, en estas notas, nos dice que en el último trimestre de 2017, Senko le vende mercaderías a Sud. Senko le vende mercaderías a Sud por un valor de 40.000 que genera un margen bruto de 50%. Al cierre del estado financiero, el 60% de estas mercaderías ya había sido vendida a terceros. Entonces, aquí vamos a escribir la situación como en la que estamos. Entonces, ¿qué pasa? Senko le vendió a Sud. Senko vendió a Sud mercaderías. Y, esto es lo importante, aún queda, mejor dicho, aún no se ven, no, aún queda el 40% de esa mercadería. ¿A qué me refiero con eso? Que el enunciado nos dice que se vendió el 60%, que el 60% de esa mercadería había sido vendida a tercero, es decir, que el 40% de esa mercadería aún la tenía registrada dentro de su estado, porque aún no lograba venderla. Entonces, ¿qué pasa? El enunciado nos dice que se vendió con un 50% de margen bruto. O sea que, bueno, en definitiva, primero tenemos que ver los ingresos por venta. Aquí fueron de ingresos por venta de esta transacción, como nos dice, fueron de 40.000. Pero aún nos queda, de esos 40.000 ya se vendieron, o sea, en definitiva,
se compraron 40, Sud le compró 40.000 pesos en mercadería a 5, pero pero Sud solo logró vender el 60%, es decir, que hay que disminuir el 40% de sus ingresos porque en definitiva es como que Senko le hubiera vendido el 40% de esto, que son 16.000 pesos en mercadería, a Sud. ¿Y qué pasa? Y que Sud no lo hubiera vendido. Entonces es como que Senko se hubiera vendido a sí mismo 16.000 pesos en mercadería. Pero eso no tiene sentido porque uno no se puede vender a sí mismo. Entonces por eso se disminuyen en 16.000. Que serían los 40.000. Entonces, cuando vean este tipo de ejercicio, que es como una venta entre ellos, lo que tienen que preocuparse es en ese porcentaje que aún no se vende. Porque como aún no se vende a tercero, es como que ese porcentaje que aún no se vende a tercero, la empresa se lo hubiera vendido a sí misma. Y eso no tiene sentido. Entonces, por eso lo eliminamos. Ya, y de ese 40%, que son los 16.000, el enunciado nos dice aquí que se vendieron la mercadería con un 50% de margen. Es decir, que los costos de explotación son... ¿sí? Los costos de explotación entonces también se reducen y el valor de la mercadería también vamos a reducirlo. Por tanto, esto sería como el margen bruto era de un 50%, los costos de explotación de la venta fueron de 40.000 por 0,5, que son los 20.000. Estos eran los costos de explotación de la venta que se realizó. Y entonces, por tanto, como estamos disminuyendo el ingreso por venta, también vamos a disminuir los costos de explotación. Y vamos a disminuirlo al igual que en el mismo porcentaje que disminuimos los ingresos por venta, que es decir, un 40%. Por tanto, serían 20.000 por 0,4, que son los 8.000. Y voy destacando los números para que se acuerden. Y al mismo tiempo también vamos obviamente a reducir el valor del inventario. Porque, ¿qué pasó? Que en definitiva aquí lo que estamos viendo es el valor del inventario que tenía Sud. Y Sud lo tenía por un valor más alto el inventario, ya que le compró obviamente con ese margen. Por tanto, también le damos disminuye en el mismo monto que son los 8.000, que son el margen que estaba obteniendo Senko con la venta. Y como ya pasó un año, como ya pasó un año desde que realizamos la venta, obviamente, o sea, no es tan obvio, pero el valor de la inversión no es igual. Entonces tenemos que ver cuánto va a ser el valor de la inversión ahora. ¿Qué serían? No sé si quizás me alcance en este espacio. Entonces, voy a dejarlo acá un poco para que la alcancen a sacar en un screenshot o algo. Y por mientras, yo voy a mirar si se ve bien, si se debería ver bien esto. Ya, entonces, aquí, entonces, como les mencionaba, vamos a ver el valor de la inversión. Entonces, la inversión en filial, no sé si recuerdan, pero pusimos que era
225.400. Pero esto fue hace un año. Lo voy a poner acá. Hace un año. Entonces nosotros vamos a ver ahora el 31 de diciembre del 2017 cuánto sería. Entonces es importante obviamente considerar el valor que primero para ver el valor del 2017, ver cuánto nos costaba el 2016, que eran estos 225.400. Y hay dos cosas acá que tenemos que considerar. Que hubo un aumento en la utilidad del periodo de 51.000. Entonces, ¿qué pasa? Que Senco, como vimos al comienzo, no compró el 100% de la propiedad o sea, no compró el 100% de las acciones de Sur, sino que compró el 70%. Entonces, yo voy a poner eso ahí y lo voy a poner acá, recordar. Que esto es un concepto que, esto va, ¿por qué les menciono el 70%? Porque hay un concepto que vamos a ver ahora que es necesario recordar que que Senco compró el 70% solamente. Compró 70%. Entonces, en este periodo, en el 2017, voy a borrar esto mejor porque si no se pueden confundir. En 2017, la utilidad del ejercicio aumentó en 51.000. Y otra cosa importante es que acá en la última nota nos dice que subdistribuyó en efectivo el 30.000 de las utilidades retenidas de los accionistas. O sea, a sus accionistas, perdón. Entonces, repartió utilidades por 30.000. Ya, entonces, ¿esto qué pasa? Estos dos movimientos son obviamente cuentas que afectan el patrimonio. Y como vimos antes, la inversión de la filial está relacionada con el valor razonable del patrimonio. Por tanto, lo que tenemos que ver ahora es cómo esos dos movimientos van a afectar la inversión en la filial, el valor de la inversión el valor de la inversión finalmente. Entonces, nos quedaría que el 31 de diciembre de 2017 tenemos los 225.400 como antes les mencioné. ¿Y qué pasa? Como la utilidad del ejercicio aumentó, esto va a aumentar el valor de nuestra inversión. Entonces sería 51.000, pero como Senco solo compró el 70% de las acciones, sería 0,7 por 51.000. Porque nosotros vamos a recibir, o sea, Senco va a recibir el 70% de ese aumento en la utilidad del ejercicio. No va a recibir el 100 porque no compró el 100%. Y como se repartieron dividendos, eso afecta negativamente, entonces sería menos 70% por 30.000, porque de esos 30.000, Senco recibió el 70%. Por tanto, esto nos quedaría en total que sería de 240.100. Entonces, este sería el nuevo valor de la inversión. Y el concepto importante que ya les mencionaba, es que, no sé si recuerdan, pero básicamente
hay un 30% que Senco no compró. Pero ese 30% que Senco no compró es esta cuenta que se llama interés minoritario. Y lo que sobra del patrimonio, entonces sería es el interés minoritario, ya que es ese 30% que no adquirió Senco. Minoritario por 102.900. Entonces, ahora, ¿cómo nos quedaría el estado de situación financiera consolidado? Entonces, aquí yo voy a poner estado de situación financiera consolidado Sencos. Voy a ver este que está. Entonces, voy a primero, para que recuerden, voy a tomar estas dos cosas, que esto nos va a ayudar a sacar el final, que son los... Entonces, básicamente, pega. Ya, entonces, aquí, ¿cómo nos quedaría al final? Voy a intentar hacerlo en el espacio que va acá. Voy a... Entonces, básicamente lo primero que tendríamos son los activos. O sea, serían los activos. Abajo tenemos las cuentas por cobrar. Luego tenemos existencias. Luego tenemos PP neto. Y luego tenemos propiedad de inversión. Ya. Y lo que hay que hacer aquí básicamente es sumar, vamos sumando las cifras que teníamos y también tenemos que considerar esos como modificaciones que antes mencionamos. No sé si se acuerdan, pero acá, por ejemplo, dijimos, ya, de acuerdo según la nota 1, nos dio esta información, por tanto, vamos a reducir la utilidad del ejercicio y vamos a reducir el PP. Entonces, básicamente pasaría que yo sumo ambos valores, es decir, los valores, por ejemplo, en el, a ver, ¿cuál les puedo mencionar específicamente? Hay, por ejemplo, cuando yo sumo las cuentas por cobrar, me queda que las cuentas por cobrar, yo sumo las cuentas por cobrar de A, de Sud y de Senco. Y eso quedaría los 85.000 de Sud más los 40.000 de Senco. Y si ustedes se dan cuenta, hay una cuenta que se llama cuentas por cobrar Sud. Pero como eliminamos esa cuenta y vamos a eliminar también la cuenta por pagar a Senco, que está en el estado de situación financiera de Sud, como esa, al final solo nos queda la cuentas por cobrar, porque se está eliminando la que dice cuentas por cobrar Sud. El monto en el cual nos quedarían las cuentas por cobrar es solo de 125.000, porque son los 85.000 más los 40.000.
Entonces sería este de 125.000. Luego tengo que en la... y después voy a poner los otros que son la plusvalía y la inversión. Entonces, después nos quedaría el efecto... Oh, esperen, ya me acordé. Cosa activo. Ya, lo voy a hacer mejor acá, que me va a quedar mejor. Entonces sería activos. Tenemos efectivo, cuentas por cobrar, existencias. Luego tengo PP y neto. Luego tengo propiedad de inversión y plusvalía. Y luego por el otro lado tengo los préstamos bancarios, que serían pasivos y patrimonio, sería préstamo bancario, obligación por leasing, cuentas por pagar, impuestos por pagar, capital social, utilidades retenidas, entonces aquí el efectivo se suma a los 25.000 más los 35.000, entonces son 60.000. Como les dije, con las cuentas por cobrar, nos quedarían los 125.000, porque se suman los 85 más los 40. Después, existencias. Tenemos 83.000 más los 95.000, pero si recuerdan, antes teníamos que hacer en la parte de, en la letra de mención, o sea, en esta misma pregunta, antes mencionamos que había que hacer algunos descuentos a esa existencia, porque las tenían sobrevaloradas, porque consideraban el margen que obtenía la otra empresa. Entonces, si consideramos eso, hay que restarle los 8.000 que aquí pusimos, perdón, y por tanto nos quedan 170.000. 170.000. Luego el PP nos va a quedar 256.000. La propiedad de inversión nos quedan 347.000. Y la plusvalía nos queda en 194.600. Entonces, por otra parte, está el tema de los activos, o sea, de los pasivos y del patrimonio. Y esto, al igual que como vimos antes, el tema de los pasivos, vamos sumando las cuentas de SUD con las de Senco. Entonces, por eso es que el préstamo bancario nos quedan 225, porque son los 95 más los 130.000. Entonces serían 225.000. Luego tenemos 150.000. Las cuentas por pagar nos quedarían 135.000.
el interés por pagar, no, o sea, impuestos por pagar nos quedan en 35.000. Y ya, algo que aquí es importante es el tema de las, el tema del patrimonio. El patrimonio aquí, ¿qué pasa? Que, bueno, acá en realidad ahora en la materia se enseña de manera mucho más como, se enseña de otra manera como yo lo vi, por así decirlo, conciliación. Entonces, bueno, después aquí igual está el asiento, que lo que hacemos es que cuando se consolidan los estados de resultados, en definitiva, se hacen juntos. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar de baja la inversión y el interés minoritario y también damos de baja todo el patrimonio de la empresa filial, porque está absorbiendo, la matriz está absorbiendo en definitiva cuando uno en el ítem inversión en filial, no sé si ustedes recuerdan, pero estaba incluido el patrimonio de la filial como tal. Entonces no podemos tenerlo dos veces porque sería, no, sería tener como cuentas de más. Entonces, cuando uno aquí ponemos el capital, solo consideramos el capital de Senco. Y el capital de Senco son 150.000. Luego, si se dan cuenta, en la parte que dice utilidades retenidas, nos queda que son los 105.000 de Senco y como vimos en la utilidad del ejercicio nos quedan 249.700 y la el interés minoritario son los 102.900. Entonces, esto nos queda total activos son 1.152.600 y total pasivos y patrimonio 1.152.600. Entonces la letra E, lo que hay que hacer son los asientos contables referentes a la conciliación. Es decir, todo lo que habíamos escrito aquí, que es hay que reducir, cargar la utilidad de ejercicio, abonar el PP, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, con lo que teníamos, lo que habría que hacer, los asientos serían los siguientes. Primero voy a dibujar esto, que yo siempre he hecho así los asientos. Entonces, queda. Por una parte pusimos que vamos a cargar las ganancias en la venta del PP. Y por otra parte teníamos que abonar la propiedad, planta y equipo. Por los 7.000. Después tenemos que, entonces este sería un asiento. Luego otro asiento sería, como mencionamos, eliminar esa cuenta por pagar y cuenta por cobrar que tenían entre ellas. Como la cuenta por pagar es un pasivo, para eliminarla tenemos que cargarla. Y la cuenta por cobrar es un activo, por tanto para eliminarla tenemos que abonarla.
Luego, aquí, luego está los ingresos financieros. Que era lo que antes mencionamos, por 2000. Ah, si no, bueno, creo que no lo leímos tan en detalle, pero pasa que aquí vamos a volver a lo que decía y por qué son 2000 y por qué son estas cuentas, que dentro de la nota, ya, vamos a revisar la nota. La nota nos dice, se encuentra un financiamiento directo, es decir, un préstamo a SUB por un valor de 50.000, sobre el cual se pagarían intereses a partir de diciembre de 2017. Durante el periodo fueron devengados y no cobrados intereses por 2000. Es decir, que básicamente la empresa Senco iba a tener ingresos financieros por 2000, por esos intereses, y SUB iba a tener estos gastos financieros, que es el pago de los intereses. Entonces hay que reversarlo. ¿Y cómo se reversan los ingresos? Bueno, se reversan igual que un pasivo, es decir, cargándolo, y los gastos se reversan igual que los activos, es decir, abonándolos. Y entonces ahora vamos a hacer el que había en la otra, como la otra modificación que habíamos escrito, que era el tema de los ingresos por venta. Que habíamos dicho que hay que cargar los ingresos por venta por 16.000. Y tenemos que abonar los costos de explotación. Costos de explotación y las existencias, y que cada una era por 8.000. Y además era lo que yo les había mencionado, que está que entonces, estos son los datos que nos salían en el estado de situación financiera, principalmente de SUB. Entonces acá tenemos APP, utilidades retenidas y utilidad de ejercicio. Y por otro lado tenemos la inversión en filial y el interés minoritario. Entonces, aquí en definitiva en esta cinta lo que vamos a hacer es dar de baja esa inversión en filial, porque si se dan cuenta en el estado de situación financiera consolidado ya no nos aparecía, y también damos de baja todo el patrimonio de la empresa filial. Y por eso, si se dan cuenta, cuando yo les decía que teníamos el capital social y el tema de las utilidades retenidas, eran solo los montos de Senco, no los de SUB. Y estamos creando esta cuenta al mismo tiempo, que es interés minoritario, que es el porcentaje, ese 30% que Senco no compró de SUB. Por tanto, aquí tendríamos entonces los 100.000. Estos son literal los datos que salen en esta situación financiera al 31 de diciembre de SUB, del 2017. Los 55.000. Y luego tengo los
123.000. Y por otra parte está eso que yo les mencionaba, que son el interés minoritario, que lo calculamos y lo poníamos arriba, que era los 102.900. Y tal como antes habíamos calculado, antes de consolidar los estados, que, o sea, cuando habíamos consolidado, que no sé si recuerdan, pero acá sacamos cuánto sería acá específicamente, sacamos cuánto sería el valor de la inversión en filial ahora, que sería los 240.100. Y la última pregunta que nos queda es explicar brevemente el cálculo del interés minoritario y qué representa. Bueno, como les comentaba, el interés minoritario básicamente es esa parte del patrimonio de los estados financieros consolidados que no son, que no son atribuibles a los controladores de la misma sociedad, sino que en el sentido que era lo que yo les decía, corresponde a ese 30% que que Senco no compró de Sud, pero que igual tiene que considerarlo, o sea, que tiene que considerarlo, pero tiene que tenerlo separado, porque en teoría ese porcentaje que es de los otros accionistas que son dueños del 30%. Bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda, como ustedes saben, se realizará una consulta de esta materia en caso que efectivamente lo pasen. Bueno, si ya vieron este video es porque lo pasaron. Eh, Así que cualquier cosa me pueden preguntar en el horario de consultas, algo que no hayan entendido. Y la pauta también debería estar para que puedan revisar los cálculos y puedan revisar también las respuestas. Que les vaya bien, ojalá hayan podido entender bien la materia y mucho éxito.